Lo de Santiago Montt es un tropezón gigantesco. Ahora, uno podría decir, no es un tropezón de Kast, es un tropezón de Montt. Alto ejecutivo de Andes Cooper, y esta empresa saca un comunicado señalando que se ha desvinculado porque va a ser ministro, antes de que el presidente electo lo nombre ministro públicamente. Valga decir, eso sí, que la empresa dijo que había sacado ese comunicado, Andes Cooper, porque ellos tienen que avisar acerca de todos los cambios en su directorio a través de un hecho esencial. Exacto. Entonces tienen que dar cuenta de la situación. El tema es decir, este señor, Santiago Montt, se va del cargo, le deseamos lo mejor, chao. Distinto es decir, se va un ministro. Se va porque va a ser el ministro de Minería. Es que es ahí donde se produce el cortocircuito. Y por lo tanto aquí hay distintas interpretaciones. Uno podría decir, mira, esto es un gesto de autoridad de José Antonio Caz, de decir, o sea, no, esto tiene sus límites y por lo tanto claro, se pasó 3 pueblos y yo no quiero un ministro que ande vanagloriándose de ser ministro. Este es un caso, pero en todo caso, no sé la palabra un tropezón, pero habla de esto. Mira, hay muchas cosas que desmenuzar. Y todo puede ser interpretado de una u otra manera, porque también así es la política. La gran cantidad de independientes puede ser interpretado efectivamente como una señal de fortaleza de Kast frente a las presiones legítimas de los partidos, de querer tener gente particularmente en algunos ministerios claves con fuerte impronta política. Y uno podría decir, bueno, Kast resistió las presiones de los partidos. Esa puede ser una lectura. La otra puede ser, mira, esto es un gabinete con poca presencia de los partidos, por lo tanto habrá que ver si tiene capacidad de navegar políticamente en aguas que van a ser complejas. Puede ser otra lectura. Lo del Ministerio de Seguridad a mí me parece más complejo por varias razones. La primera es todos los nombres que circularon para ser ministro o ministra de Seguridad Pública. Recordemos que este es un gobierno de emergencia donde definió como primera prioridad la seguridad, y parece raro que no tuviese José Antonio Caz ya un nombre hace mucho tiempo y que haya estado buscando nombre hasta casi el final de la nominación. Y uno dice, a ver, pero si era la primera prioridad, ¿cómo es que no tenía eso claro? Yo creo que es una duda que queda planteada. Y lo segundo es el perfil de la persona designada, porque una fiscal, que era fiscal hasta el día de ayer, y uno se pregunta, claro, ¿qué pasa con una fiscal que está en ejercicio y que para ser ministra habrá tenido que tener conversaciones políticas siendo fiscal, ¿no? Y eso es complicado, a mi juicio, digamos. Está bien, es una persona que se ha dedicado a lo público porque ha querido ser fiscal, pero bueno, tuvo ahí una interfaz, un interregno donde siendo fiscal tuvo que tener conversaciones políticas para asumir un ministerio. En un ministerio, digamos, porque ella forma parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, un ente autónomo, en donde no estamos hablando de completamente no tener ningún tipo de pensamiento político, obviamente no, cada uno lo tiene. No, hay fiscales que después, como hay fiscales, han mostrado claramente su opción política, sí. Claro. El tema es que mientras están dentro del Ministerio Público, parece complicado que esa plataforma, que es la Fiscalía Nacional, la que supuestamente nos representa a todos en procesos judiciales o penales, sea finalmente una plataforma política. Trinidad Steiner ha tenido un desempeño más súper destacado como fiscal regional de Tarapacá, lo tuvo. El tema es que su cargo es por 8 años y solo estuvo 2, renunció ayer. Al fiscal nacional no le queda otra que aceptar la renuncia. Ahí hay una diferencia con el comunicado. A propósito de lo que hablábamos del comunicado de Andes Cooper, la Fiscalía Nacional emite un comunicado diciendo y dice, chao, que le vaya bien, pero no se dice por qué va a ser la ministra de Seguridad. Bueno, pero para volver al tema, ¿es complicado ver en la Fiscalía Nacional una plataforma política? Sí, sin duda. Estamos hablando de administración de justicia finalmente, por lo menos una parte, ¿no?, del trabajo que hace el Ministerio Público. Veremos qué es lo que sucede, veremos cómo le va. Idealmente, obviamente, que le vaya lo mejor posible, aunque hubo comentarios, yo recuerdo, cuando hablábamos acerca de Rodolfo Carter o de Enrique Basaletti, que son parlamentarios electos, que también circuló el nombre de las pocas atribuciones que tiene el Ministerio de Seguridad. Entonces, tal vez ella, con su expertise de fiscal, pueda dar con esas fallas y eventualmente corregirlas. Ahora, es un ministerio donde se quiere también una labor mucho más de coordinación que de ejecución, da la sensación, ¿no es cierto?, de coordinar fuerzas, de establecer estrategias. Me parece que le faltan algunas cosas como la ANI, como la regla de uso de la fuerza, en fin. Sí. Que no dependen de ella, pero no están.
Esto no es bien personal, yo creo que fue muy bueno no nombrar ni a Carter ni a Basaletti, parlamentarios electos, porque esto habría sido un agravio para sus electores, creo yo. Esto partió, recordemos, fue Bachelet, la primera presidenta que nombró parlamentario en ejercicio para integrar en el gabinete. Yo creo que es una muy mala práctica, y para qué decir un mandatario, o sea, un parlamentario que ni siquiera ha asumido, claro. O sea, conseguir los votos y después darle la espalda a sus electores me parecería gravísimo. Afortunadamente no ocurrió, estuvo a punto de ocurrir, dicen, pero bueno, no ocurrió. Respecto a Steiner, ella efectivamente ha llevado causas bien relevantes, Tren de Aragua, narcotráfico involucrado a uniformados, o sea, es un perfil. Ahora, el perfil de persecutor no necesariamente esas condiciones no necesariamente sirven para ser ministro, pero bueno, habrá que verlo. Yo, también opinión personal, la presencia de ejecutivos de grupos económicos, yo creo también es algo que va a pesar. ¿En qué sentido va a pesar? Los ojos van a estar puestos ahí. O sea, tendremos que mirar atentamente el comportamiento de estos personajes. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer velaban legítimamente por intereses particulares, pero no individuales, intereses de grandes corporaciones con un peso específico en el país. Hoy día pasan a lo público y me imagino que en algunas cosas tendrán que inhibirse. Tendrán que asumir que algunas cosas rayarán en lo incompatible, en la medida que estén vinculados a los negocios de quienes fueron sus mandantes hasta el día de ayer, porque ahora su mandante va a ser, digamos, el interés público, no el interés de esas corporaciones. Es un riesgo que CAS asume. Y por lo tanto, esos ministros tienen que tener claro que los ojos van a estar puestos sobre ellos para ver si están actuando en virtud del interés general y no del interés particular de quienes eran sus empleadores. Eso es una cosa, porque igual suena raro, ¿no? El máximo ejecutivo del brazo derecho de Luxich, digamos. Eso es, ¿no es cierto? Eso es, el brazo derecho de Luxich instalado como... En la Cancillería. En la Cancillería. O sea, no instalado, es el canciller, el próximo ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, tanto se habló en algún momento, ¿no es cierto?, de buscar funcionarios de carrera. Bueno, esto no va a ser así. ¿Sabes? Solo para tomarme ahí de esa parte, yo creo que ahí todavía cabe más el comentario respecto de lo que pasó con Santiago Montt. ¿Por qué Pérez Maquena, el próximo canciller, formando parte de un grupo económico muy grande, decimos, el brazo económico de Luxich, que es el grupo Quiñenco? ¿Por qué él sigue siendo el canciller, sigue siendo nombrado y Santiago Montt se cae? ¿Por dónde pasa esa diferencia? Pasa porque la empresa saca este comunicado en donde dice además que va a ser nombrado, o es porque ya llegó hasta cierto punto la presencia de empresarios o representantes de grupos empresariales en el gabinete, o fue simplemente porque se arrancó por los tarros, digamos, por la suya, y eso pone en jaque también la autoridad del presidente electo? La autoridad del presidente, yo creo que es lo último, porque tú comprenderás que Artes Cooper no tiene la relevancia de Quiñenco. No, sin duda que no. Para empezar, no es chileno. Y porque Luxich además ha tenido intervenciones políticas. Y Artes Cooper nadie conoce, digamos, que haya hablado de política, pero sí Luxich. Entonces, bueno, eso es evidente, ¿no es cierto? No, yo creo porque efectivamente era para cualquier presidente es un poco deshonroso, ¿no es cierto?, que una empresa privada esté anunciando quién va a ser su ministro antes de que lo haga. Yo creo que eso. Y por lo tanto es fijar una barrera para decir, mira, la injerencia del mundo privado está de aquí para afuera y no de aquí para adentro. Yo creo que también estaba eso, ¿no? Pues aunque eso te decía. Aunque sea un matiz simbólico. Pero es importante porque eso va a estar en juego. Es lo que ha ocurrido con todos los gobiernos de derecha. Con Sebastián Piñera, digamos, es hasta dónde el mundo empresarial siente que como es su gobierno pueden gobernar. Porque a veces el mundo empresarial, el de las grandes corporaciones, no solo en Chile, siente que tienen derecho a gobernar. Bueno, no es así. No debiera ser así. Bueno, por eso te decía y planteaba el asunto de por qué la diferencia entre los dos casos, por poner solamente dos que son quizás los más distinguibles desde el punto de vista del empresariado en el gabinete. Si es que tiene que ver con
poder, finalmente, lo que mencionabas tú, si tiene que ver con que lo pasaron a llevar al presidente electo, con la incidencia que tiene también, por un lado. En el caso de Santiago Montt, además, había un tema de fechas. Resulta que él no salía del cargo de inmediato. O sea, no fue que ayer se quedó sin trabajo igual, entiendo yo, presentó la renuncia, pero no salía de inmediato, sino que el 21 de febrero. Y eso obviamente también complicaba más. O sea, una persona nombrada ministro de Minería que seguía trabajando en una empresa privada, exactamente. O sea, imagínate incompatibilidades brutales. Todo lo que se puede hacer, ¿no? De la famosa silla giratoria del público-privado. Lo de ayer, que también es un punto. A ver, mira, esto es como se va a nombrar a la selección de fútbol. Oye, ¿quiénes van a ser los nominados? Sí, hay algunos que están calados, ya se sabe, ¿no es cierto? Hay algunos que pero claramente aquí había, no sé, un mediocampista central, distribuidor del juego, o mejor dicho, el 6, digamos, el mediocampista de contención, que no se encontraba el nombre, y finalmente se terminó siendo Statement. Una pieza clave del funcionamiento, digamos, de este equipo que quiere jugar, digamos, de determinada manera. Al final, con un equipo de fútbol, más allá de las nominaciones, esto se va a ver cómo funciona este equipo y qué resultados entrega, porque este gabinete y este gobierno va a ser evaluado como todo gobierno, no por lo que promete, no por lo que adelanta, no por lo que anuncia, sino por lo que hace. O sea, la retórica en la política funciona, particularmente en campaña, pero a la hora de la gestión es eso lo que evalúa la gente. Si le cambia o no le cambia la vida cotidiana. Gestión, trabajo. Es lo que está prometiendo Kast, es cierto, vamos a ver si cumple o no cumple. Y dicho esto, la conformación de un gabinete, que obviamente es facultad del presidente, después hay que ver cómo Kast va a lograr que juegue este equipo. ¿Cuál va a ser la lógica? Está claro, los partidos políticos están un poco, si no fuera, con poca representación. Está bien, pero tendrá que generar un mecanismo de coordinación con los partidos afines, esto para qué decir en el mundo parlamentario, y hay que ver qué dinámicas va a construir el presidente electo con su gabinete, con los subsecretarios, para que cada ministerio, desde esas cabezas, funcione, actúe. Hay modelos o ideas que en algún momento algunos presidentes han implementado. El presidente Lagos tenía funcionarios jóvenes que tenían una relación directa con el ministro y que cada 15 días, digamos, en reuniones bilaterales, iban analizando lo prometido, lo comprometido para ver si se actuaba diligentemente. Hay otros presidentes que han generado como pequeños grupos de ministros de áreas para que haya coordinaciones entre ellos. Hay modelos. Y en una de esas hay un modelo nuevo que Kast quiere implementar. Bueno, todas estas ministras y ministros nombrados ayer tienen un objetivo principal, que es el gobierno de emergencia, lo decía ayer el presidente electo. También tienen cada uno, entiendo yo, por el compromiso de campaña, la obligación de hacer auditorías en sus ministerios. Esto pasa regularmente con el recambio político, la alternancia política, lo que es bueno, obviamente, pero en este caso además debiera ser potenciado. O sea, por promesa de Kast. ¿Dejar escritos sus conflictos de interés? Bueno, se supone que esta gente está ultra chequeada. Si el tema es que ultra chequeado igual... Pero puede pasar. ¿En qué cosas tienes que inhabilitar? Y también es un gabinete que ofrece flancos a la futura oposición, ¿no es cierto? Hay dos ministros con un perfil pinochetista. Barros, por ejemplo, el abogado Barros, que fue vocero de Pinochet cuando estuvo detenido en Londres. Bueno, eso va a tener que asumir eso. ¿Ah? Y Rabat también. Y Rabat. Sí. Yo creo que más Barros, fíjate. Sí. Y eso va a tener que... O sea, va a haber una cantinela en torno a él permanentemente. Así que Barros hablaba a nombre de Pinochet cuando estaba en Londres. Exacto. Entonces, porque claro, él estaba en un año sabático en Londres con su familia y justo cayó preso Pinochet. Claro. Entonces por eso es más representativo, pero digamos que Rabat también, bien pinochetista. Bueno, la lectura que había anoche al respecto de esta preeminencia de independientes en el gabinete de José Antonio Kast tenía que ver con eso, con que finalmente, de cierta forma, aun cuando de su partido, por ejemplo, hay solo 2 militantes,
había dejado a uno, por lo menos, representante de todos los que estaban detrás de detrás de su campaña, quienes lo apoyaron electoralmente, para que él fuera el presidente electo. Entonces, la mayoría son independientes. El 62% de los ministros y ministras son independientes. Los demás militan en algún partido. No había otro gabinete con tantos independientes. No, ni siquiera Piñera. Sí. Ni siquiera Piñera, que fue un gabinete, el primero de Piñera 1, eminentemente técnico. Después sí tuvo que enfrentar, quizás demasiado rápido, cambios. Y acá viene otra pregunta, que tiene que ver con el desafío político que implica la independencia política. Ponerse de acuerdo con los parlamentarios, conocer el aparataje público, que es un mundo, con submundos entre medio. Es difícil de conocer, es difícil de manejar, es difícil de entender, además, entenderse con los gremios, entender lo que significa cada cambio. Hacer un cambio no es hacerlo de un rato para otro. Recién hablábamos acerca de un oficio que se perdió, que quedó ahí entre medio, que tiene que ver con los incendios, que finalmente no avanzan porque la burocracia es así. Entonces, claro, voluntad puede haber, pero si no se entiende a nivel político, puede que no resulte finalmente así. Estamos hablando de todas formas de 4 años que se pasan volando. Bueno, y a menos de 2 meses